Señor, usted necesita retirarse ahora mismo. Esas fueron las palabras que resonaron en el salón silencioso de uno de los restaurantes más caros de la Ciudad de México. Entre copas de cristal y trajes impecables, una simple mesera impidió que un CEO cerrara un negocio de $100 millones y, sin saberlo, le salvó la vida. Lo curioso es que aquella advertencia no vino de un guardia de seguridad ni de un asesor. Vino de una mujer que él nunca había visto antes. Y es aquí donde comienza la historia. ¿Y si la persona destinada a salvarte fuera alguien completamente inesperado? Aquella noche fresca de octubre, la Ciudad de México parecía cubierta por una energía que solo los días de grandes acontecimientos llevan consigo. Las luces de los edificios se reflejaban como estrellas modernas en el asfalto húmedo, y el viento traía el olor distante de las flores mezclado con el sonido del tráfico y las risas que escapaban de los bares. Dentro de un restaurante elegante, conocido por recibir a políticos, artistas y empresarios de peso, Alejandro Cruz acomodaba la corbata frente al reflejo en una copa de cristal. Tenía 32 años y una mirada que mezclaba determinación y cansancio, la mirada de quien luchó demasiado para llegar hasta ahí. Aquella noche estaba a punto de cerrar el contrato más importante de su carrera, $100 millones con Herrera Tech, una de las gigantes del sector tecnológico. Era el tipo de acuerdo que no solo cambiaba la vida de un hombre, sino que lo colocaba definitivamente entre los nombres más influyentes del país. Cada detalle de aquella cena había sido ensayado con precisión. El tono de las conversaciones, el vino elegido, hasta la reserva de la mesa junto a la ventana, donde el atardecer doraba la vista de la ciudad. Era una escena que parecía sacada de esas historias emocionantes que inspiran multitudes, el momento en que el protagonista finalmente alcanza todo lo que siempre soñó. Alejandro observaba el movimiento alrededor con atención, intentando disimular la inquietud que le subía por el pecho. El restaurante estaba lleno de gente importante, y los meseros circulaban como sombras elegantes entre las mesas. Cruzaba los dedos bajo la mesa, algo que hacía desde niño cuando necesitaba mantener el enfoque. En ese instante, recordó las palabras de su padre, un hombre de origen humilde, que solía decir: «Hijo, la verdadera prueba del éxito es lo que haces cuando nadie te está observando». Tal vez por eso Alejandro había construido su empresa con base en ética y transparencia, valores raros en el mundo de los negocios. Creía que vencer era posible sin necesidad de pisotear a nadie. Aún así, algo en su instinto le decía que aquella noche sería diferente. No era miedo, era una sensación sutil, casi imperceptible, como el frío que antecede a una tormenta. El sonido del piano, el tintineo de las copas y las risas discretas creaban un escenario demasiado perfecto. Y, a veces, lo perfecto es el disfraz preferido de peligro. Mientras el reloj marcaba las 8:45 de la noche, Alejandro intentaba mantener el semblante tranquilo, pero la mente no dejaba de trabajar. Sabía que Roberto Herrera, el CEO de la empresa con quien negociaba, era un hombre de reputación dudosa, poderoso, influyente, pero temido por muchos. Aún así, las ganancias eran demasiado tentadoras para rechazarlas. ¿Cuántas historias reales no han comenzado así? Alguien aceptando un acuerdo brillante, sin percibir la sombra que lo acompañaba. Alejandro miró su celular y vio un mensaje de su asistente confirmando la llegada de Herrera en pocos minutos. Respiró hondo y se acomodó el reloj de pulsera, como quien se prepara para un duelo silencioso. Afuera, la ciudad parecía pulsar al mismo ritmo que su corazón. El mesero sirvió el vino, el mismo que los grandes magnates pedían en las celebraciones. Alejandro sonrió levemente, creyendo que el destino finalmente le sonreía. Poco sabía que, en pocos minutos, una desconocida cambiaría completamente el rumbo de aquella noche y de su propia vida. Entre los meseros apresurados y los clientes de traje impecable, había una figura que desentonaba con aquel ambiente de lujo: Lucía Martínez. Con 34 años, recién contratada, se movía por el salón con pasos ligeros y una mirada atenta, como quien mide terreno antes de avanzar. Mientras balanceaba las charolas con elegancia discreta, intentaba ocultar el cansancio que la acompañaba desde hacía meses, ese tipo de agotamiento que no es solo físico, sino que viene del alma. Viuda, madre de una niña de 7 años llamada Sofía, Lucía había perdido a su esposo en un accidente trágico en las instalaciones de Herrera Tech, la misma empresa que ahora patrocinaba aquella cena tan pomposa. Desde el día del accidente, su vida nunca más fue la misma. La empresa prometió apoyo, indemnización, justicia, pero todo se disolvió en silencio y burocracia. Y ahí estaba ella,
sirviendo copas de vino y platillos caros a hombres que representaban exactamente el sistema que le quitó el piso. La ironía era cruel, casi poética, pero Lucía aprendió que, en la vida real, hasta las historias emocionantes nacen del dolor. Aquella noche, trabajaba concentrada, pero su corazón latía con fuerza cada vez que veía el logotipo de Herrera-Tech estampado discretamente en algún documento sobre la mesa. Era imposible no recordar. Las imágenes del accidente volvían a su mente como flashes de una pesadilla que nunca cesaba. La llamada desesperada, el cuerpo sin vida, la hija preguntando cuándo volvería papá a casa. Lucía tragó saliva y mantuvo la sonrisa profesional que el gerente exigía, pero por dentro, cada fibra de su ser gritaba de indignación. Era como si estuviera atrapada en un teatro de falsedad, sirviendo la cena a los mismos hombres que destruyeron su hogar. Aún así, seguía firme, porque sabía que, detrás de cada charola, había una hija que le esperaba en casa con un dibujo colorido y un mami, te quiero garabateado con crayones. El mundo puede ser cruel, pero Lucía aprendió a resistir, no con odio, sino con dignidad. Y esa fuerza silenciosa que emanaba de ella llamaba la atención, aun sin que dijera una sola palabra. Fue así como Alejandro la notó por primera vez. Mientras ella colocaba el vino sobre la mesa, el empresario levantó la mirada y vio algo diferente en aquella mujer. No era solo belleza, era presencia. Había una verdad en su mirada que contrastaba con el ambiente lleno de máscaras e intenciones ocultas. Tal vez no supiera explicarlo, pero algo lo hizo observarla por algunos segundos de más. Lucía, por su parte, desvió la mirada rápidamente, temiendo parecer insolente. Al fin y al cabo, en aquel lugar, ella era solo la mesera nueva. El destino, sin embargo, ya preparaba el encuentro de dos vidas marcadas por propósitos opuestos, la de él, guiada por la ambición, la de ella, por la necesidad. Y aunque ninguno de los dos lo imaginara, aquella conexión silenciosa sería el hilo que entrelazaría sus caminos de forma irreversible. Lo que Lucía no sabía es que, antes de que terminara la noche, el nombre Herrera-Tech volvería a resonar en sus oídos, y con él, todas las heridas del pasado que tanto intentó enterrar. Lucía caminaba entre las mesas con la elegancia automática de quien ya había memorizado cada trayecto, cada gesto y cada sonrisa obligatoria. Pero en ese instante, algo se salió del guión. Mientras servía el vino, escuchó la voz firme de Alejandro al teléfono. Sí, el contrato con Herrera-Tech está a punto de cerrarse. Fueron apenas algunas palabras, pero bastaron para que su sangre se helara. Herrera-Tech. Dos sílabas que sonaron como un trueno en medio de la melodía suave del restaurante. La copa casi se le resbaló de las manos, y por un segundo tuvo que apoyarse en la mesa para no dejar que se notara la conmoción. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todos los recuerdos reprimidos se derrumbaran de golpe. La voz de su esposo pidiendo socorro, el olor a humo, las promesas vacías, el velorio silencioso, todo volvió. Lucía sintió el corazón latir descompasado, como si el pasado hubiera decidido aparecer de sorpresa, cobrando una conversación inacabada. Y la verdad es que nadie está realmente preparado para reencontrarse con sus propias heridas, especialmente cuando surgen en el momento en que más necesitas parecer fuerte. Respiró hondo e intentó recomponerse, pero el nombre resonaba dentro de ella como un tambor distante. Herrera-Tech, Herrera-Tech, no había manera de escapar. Y entonces, como en una película que se rebobina, Lucía revivió el día en que fue a la sede de la empresa, sosteniendo una carpeta con documentos y esperanza. Recordaba el piso de mármol frío, al guardia que la miraba con lástima y a la secretaria que le decía, con voz protocolaria, que el departamento jurídico evaluaría el caso. Pero nada sucedió. Ninguna indemnización, ninguna explicación, ninguna disculpa. Solo silencio e indiferencia. Y ahora, el hombre al que servía con tanto cuidado estaba a punto de cerrar un contrato millonario con los mismos que la dejaron desamparada. Aquello era demasiado. Una mezcla de rabia, tristeza e impotencia comenzó a crecer dentro de ella, y por más que intentara disimular, sus ojos ya delataban el torbellino que se formaba detrás de aquel semblante contenido. El pasado no tocó a la puerta, la derribó. Lucía sabía que necesitaba terminar el turno sin levantar sospechas, pero su corazón ya no obedecía a la razón. Cada paso que daba, cada charola que cargaba, parecía pesar una tonelada. Mientras pasaba por la mesa de Alejandro nuevamente, lo escuchó decir, «Mañana, si todo sale bien, estaremos sellando el futuro». Sellando el futuro. Las palabras se quedaron resonando en su mente, como una provocación cruel del destino.
Su futuro nace de lo que destruyó el mío, pensó, y por un momento sintió ganas de abandonar todo ahí, de salir corriendo y nunca más mirar atrás. Pero la vida no siempre permite ese lujo. A veces, uno necesita enfrentar lo que más teme, y ella sabía que aquel nombre había vuelto a su vida por una razón. Tal vez fuera una prueba, tal vez un ajuste de cuentas. Lo que Lucía aún no imaginaba era que aquel recuerdo doloroso sería solo la primera señal de algo mucho mayor. El pasado no solo estaba volviendo, estaba a punto de colisionar con el presente de forma devastadora. Poco después del episodio que la dejó en shock, Lucía intentó retomar el enfoque en el trabajo. Pero había algo diferente en el aire, un tipo de tensión invisible que solo quien vive en ambientes corporativos intensos puede sentir. Caminaba hacia la barra para buscar una botella de vino cuando escuchó, proveniente de una mesa lateral, la voz apagada de un hombre al teléfono. Era el asistente de Roberto Herrera, el CEO de la poderosa empresa que negociaba con Alejandro. Su tono era urgente, casi conspirador. Lucía, sin querer, aminoró el paso. Sí, todo está listo. En cuanto firme, cancelamos el acuerdo y vendemos la propuesta al otro comprador. Alejandro Cruz no va a saber que le pegó. Las palabras llegaron rápidas, directas, y cada una de ellas cayó sobre ella como un golpe. Se recargó discretamente la barra, fingiendo estar concentrada en el pedido de un cliente. Pero por dentro, su corazón latía tan fuerte que parecía resonar por todo el salón. De repente, la tragedia personal que cargaba ganó un nuevo matiz. Aquella empresa no solo era desalmada, era corrupta. Y ahora, un hombre inocente estaba a punto de ser destruido por ella. Lucía se alejó despacio, respirando hondo, intentando comprender lo que acababa de escuchar. El cerebro parecía girar en 1000 pensamientos al mismo tiempo. ¿Será que entendí bien? ¿Será que fue eso en verdad? Miró alrededor y vio los rostros elegantes, las sonrisas falsas, las copas levantadas en brindis ensayados. Todo parecía perfectamente normal, y era exactamente eso lo que más la asustaba. Porque el mal rara vez viene vestido de villano. A veces, usa traje, habla bajito y sirve vino caro. Lucía sabía que, si le contaba a alguien, nadie le creería. Al fin y al cabo, ¿quién le daría oídos a una mesera recién contratada, sin pruebas, sin estatus y sin voz? Se mordió los labios, pensando en Sofía, en la hija que dormía tranquila en casa, sin imaginar que su mamá estaba frente a un dilema peligroso. Y entonces llegó el miedo, no el miedo de perder el empleo, sino de enfrentar algo mucho más grande que ella misma. Ese tipo de miedo que mezcla valentía y desesperación, como si el destino estuviera probando hasta dónde llega la fuerza de una persona común cuando se enfrenta a la injusticia. Sabía que, si se quedaba callada, el empresario caería en una trampa de la cual tal vez nunca se recuperaría. Pero también sabía que, si hablaba, podría echarlo todo a perder, su trabajo, su seguridad, hasta el sustento de su hija. Era una encrucijada cruel, típica de las historias reales que la vida escribe sin pedir permiso. Lucía miró el salón una vez más. Alejandro estaba ahí, sereno, ajeno a lo que se tramaba en las sombras. Sonreía educadamente, gesticulaba mientras explicaba algo sobre tecnología e innovación, y en su semblante había la confianza de quien creía estar entre gente de buena fe. Aquella imagen partió algo dentro de ella. No es justo, murmuró en voz baja. Y, por primera vez, sintió que el destino la había puesto ahí por un motivo mayor que simplemente sobrevivir. Había algo en juego, algo que superaba su dolor personal. Necesitaba decidir, quedarse en silencio y repetir la historia de negligencia que tanto la hirió, o actuar e impedir que otra tragedia comenzara frente a sus ojos. Lucía regresó a la cocina con las manos temblorosas, sintiendo que el piso bajo sus pies ya no era seguro. El ruido de las ollas, el chisporroteo del aceite caliente y los pedidos siendo gritados por los chefs parecían un mundo aparte, distante de la realidad que acababa de descubrir. El corazón latía acelerado, y su mente no dejaba de repetir aquellas palabras como un disco rayado. Va a ser engañado, lo van a destruir. El sudor le corría por las sienes, y el trapo que usaba para limpiarse las manos ya estaba empapado. Parte de ella quería correr, salir de ahí y fingir que nada había pasado. Al fin y al cabo, aquella empresa había sido la razón de tantas noches de llanto y desesperación. ¿Qué mal habría en quedarse en silencio mientras un hombre poderoso probaba del mismo veneno? Pero había otra parte, una parte terca, humana e íntegra, que no podía ignorar lo que acababa de escuchar. Era como si el destino, cruel y justo al mismo tiempo,
le diera la oportunidad de elegir entre el rencor y la rectitud. Lucía sabía que, cualquiera que fuera su decisión, nada sería igual después de esto. Se recargó en la pared fría de la cocina y cerró los ojos por un instante. Imágenes del pasado comenzaron a mezclarse con el presente, creando una confusión dolorosa. El rostro de su esposo, sonriendo antes de salir al trabajo por última vez. La mirada inocente de su hija preguntando, «Mami, ¿cuándo regresa papá?» Y ahora, aquel empresario, tan diferente y al mismo tiempo tan parecido, a punto de caer en las garras de la misma corporación que destruyó a su familia. ¿Era una coincidencia o un ajuste de cuentas del destino? Lucía respiró hondo e intentó convencerse de que no era su problema. Ellos no se preocuparon por mí. ¿Por qué debería preocuparme yo ahora? Pero el pensamiento apenas terminó y su corazón ya respondió con firmeza, porque ella todavía creía en lo correcto. Todavía creía que no todo estaba perdido, que la justicia, por más entretorcida que fuera, merecía una oportunidad. Su conciencia gritaba, y el silencio se volvía insoportable. Era como si el universo entero esperara para ver qué haría ella a continuación. Lucía se secó el sudor de las manos en el delantal y miró hacia la puerta del salón. Del otro lado, Alejandro conversaba tranquilamente, sin imaginar el abismo frente a él. Sabía que, si iba hasta él, correría el riesgo de ser humillada, desacreditada, tal vez hasta despedida. Pero si se quedaba callada, su alma nunca más encontraría paz. La vida tiene de esas ironías. A veces, las mayores pruebas surgen justamente cuando creemos no tener más fuerzas para luchar. Y fue ahí, en ese instante, en medio del caos de la cocina, que Lucía tomó su decisión. El miedo todavía estaba presente, nunca se va del todo. Pero había algo más grande que el miedo, el valor de quien ya lo perdió todo y, por eso, ya no tiene nada más que perder. Respiró hondo, se acomodó el cabello, agarró la charola y siguió hacia el salón. Cada paso parecía resonar dentro de ella como un llamado. No sabía exactamente qué iba a decir, ni cómo sería recibida, pero sabía que necesitaba hablar. Y, cuando el destino llama, ignorarlo es lo mismo que traicionarse a uno mismo. Lucía se acercó lentamente a la mesa donde estaba Alejandro, y el sonido de sus propios pasos parecía más fuerte que el murmullo del restaurante. Su corazón latía a un ritmo que casi le impedía respirar, y la charola en sus manos temblaba levemente, delatando el torbellino de emociones que se agitaba dentro de ella. El empresario levantó la mirada en cuanto la vio acercarse, y sus ojos se encontraron con los de ella con una curiosidad tranquila, sin imaginar que, en pocos segundos, su noche cambiaría completamente. Lucía vaciló por un instante, observando al hombre elegante, tan confiado y concentrado, rodeado de gente influyente. Todo en él exhalaba seguridad y poder, el tipo de hombre que parecía inalcanzable para alguien como ella. Pero fue en ese contraste que Lucía encontró valentía. Recordó todo lo que había perdido, las promesas rotas y las noches en vela pidiendo una oportunidad para volver a empezar. Y ahí estaba ella, frente a un hombre que, sin saberlo, podría ser la llave para el fin del ciclo de injusticias que tanto la hirió. Con una mirada rápida alrededor, se inclinó levemente y habló con voz baja, casi susurrando, como quien comparte un secreto peligroso. «Señor, sé que no debo dirigirme a usted así, pero, por favor, escuche lo que tengo que decirle. Hay personas en esta mesa que no son lo que parecen». Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la audacia de aquella mesera. Las conversaciones alrededor continuaban, pero la observaba atentamente, intentando entender qué motivaba aquel acercamiento. «¿Cómo así?», preguntó en tono bajo, pero firme. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que, a partir de ese momento, no podría echarse para atrás. «Están intentando engañarlo, señor Alejandro. El contrato que le van a proponer no está limpio. Están armando algo en su contra». Las palabras salieron rápidas, impulsivas, movidas por la urgencia de quien siente peligro acercarse. Alejandro mantuvo la postura, pero sus ojos revelaron una leve incomodidad. «¿Quién es usted?», preguntó. Lucía dudó por un instante, sin saber si debería revelar su identidad. Pero la honestidad venció al miedo. «Solo soy alguien que ya fue destruida por esas mismas personas». La reacción fue inmediata. El semblante de Alejandro se volvió más serio, y la atmósfera de la mesa cambió sutilmente. No respondió de inmediato, solo la observó, como si buscara en sus rasgos alguna pista sobre la veracidad de aquello. Lucía sintió el peso de cada segundo de silencio. Por un instante, pensó en huir.
Pero él finalmente habló. Entiendo. Siga sirviendo, y finja que nada pasó. El tono era firme, casi frío, pero sus ojos decían otra cosa. Había curiosidad, tal vez hasta respeto, escondidos bajo la máscara de control. Lucía obedeció, pero, al alejarse, sintió que algo había cambiado entre ellos. Alejandro no era hombre de ignorar advertencias, especialmente cuando involucraban traición y dinero. Aunque no lo demostrara, aquella frase, dicha por una mujer común, en medio de una cena elegante, había plantado una semilla de duda que crecería dentro de él a cada instante. Lucía, por su parte, regresó a la cocina con el pecho apretado, consciente de que acababa de desafiar fuerzas mucho mayores que ella. El destino había dado su primer paso, y el mundo ya no sería el mismo. La cena terminó en un silencio extraño, de esos que no se explican, pero se sienten. Alejandro mantuvo el semblante calmado, intercambió palabras protocolarias, levantó la copa en brindis que parecían automáticos, pero su mente estaba lejos. Detrás de la sonrisa cortés, algo en él había despertado, una intuición antigua, un instinto que rara vez fallaba. Mientras sus invitados reían y comentaban sobre el éxito del futuro contrato, él analizaba cada mirada, cada gesto, cada pausa sospechosa en las conversaciones. Recordaba las palabras de la mesera como si fueran un eco dentro de su cabeza. Van a engañarlo. Aquello lo perturbaba más de lo que quisiera admitir. No era el tipo de hombre que se dejaba influir fácilmente, pero había algo en su voz, una mezcla de miedo y sinceridad que lo había desarmado completamente. Cuando finalmente se despidió de los presentes, se aseguró de observar discretamente a cada uno de ellos al salir del salón. Había demasiadas sonrisas, demasiadas promesas, y una prisa sutil por retirarse, como si ocultaran algo. Alejandro lo notó, y su mirada se endureció. En cuanto el último invitado salió, se quedó solo, observando el reflejo del salón vacío en las copas de cristal. Fue entonces cuando divisó a Lucía a lo lejos, recogiendo las copas con el mismo cuidado de siempre, intentando parecer invisible. Por un momento, la observó en silencio. Había algo fascinante en la sencillez de aquella mujer, la forma en que se movía, la mirada atenta, la valentía de haberla alertado aún sin saber quién era él realmente. Alejandro se acercó lentamente, y Lucía contuvo la respiración, sintiendo el peso de su mirada sobre ella. ¿Qué fue exactamente lo que quiso decir antes? Preguntó con voz grave, sin rodeos. Lucía tragó saliva. Sabía que esa pregunta vendría, pero no esperaba que fuera tan directa. Escuché cosas que usted no debería saber solo después. Están planeando algo con el contrato, señor. Van a intentar usar una cláusula falsa, algo que va a transferir la empresa a un fideicomiso a nombre de terceros. Ya vi que esto pase antes. Alejandro entrecerró los ojos, incrédulo. ¿Y por qué debería creerle? Lucía respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Porque yo lo perdí todo cuando confié en ellos. Y no quiero ver a otro hombre inocente pasar por lo mismo. Sus palabras cortaron el aire como navajas afiladas. Alejandro se quedó en silencio por un instante, y el ambiente pareció llenarse de una tensión casi palpable. Estudió su rostro, buscando señales de mentira, pero solo encontró dolor y verdad. Su sinceridad lo desarmó. Lentamente, se acercó un paso más. Si lo que está diciendo es verdad, ¿qué espera ganar con esto? Lucía lo miró a los ojos y respondió con firmeza. Nada, solo quiero poder dormir en paz de nuevo. Aquella frase, dicha con sencillez y peso, impactó a Alejandro de un modo inesperado. Era un hombre acostumbrado a ver lo peor en las personas, a lidiar con ambición, engaño e interés. Pero ahí estaba una mujer que arriesgaba su empleo por un completo desconocido. Está bien, dijo finalmente. Quiero que me cuente todo lo que escuchó. Cada detalle. Lucía asintió, y ahí, en aquella conversación de voces bajas y miradas tensas, nació un pacto silencioso entre dos mundos opuestos, el de la mujer que cargaba cicatrices invisibles y el del hombre que estaba a punto de descubrir que no todo poder es protección. El reloj marcaba poco más de las 10 de la noche cuando Alejandro, ya solo en su carro, estacionado en el estacionamiento del restaurante, sintió el peso de una inquietud que no lo dejaba respirar bien. El sonido apagado de la ciudad se mezclaba con el eco de la voz de Lucía dentro de su cabeza, repitiendo cada palabra que ella había dicho. No era solo una denuncia cualquiera, había verdad en aquella voz cansada. Y,
Si había algo que Alejandro aprendió en la vida, es que la verdad rara vez venía envuelta de forma bonita, usualmente aparecía cruda, incómoda y fuera de tiempo. Agarró el celular y abrió los mensajes, deslizando el dedo hasta encontrar una notificación reciente. Retrasado. Empiecen sin mí. R. Herrera. Un escalofrío le recorrió la espalda. El CEO de Herrera Tech nunca se retrasaba, y ese simple mensaje tenía un tono diferente, como si fuera una señal para algo que ya estaba armado. Alejandro, con la mirada fija en la pantalla del celular, sintió el estómago revuelto. En ese instante, todo pareció alinearse dentro de su mente como piezas de un rompecabezas siniestro. La advertencia de Lucía, la prisa de los ejecutivos por salir, la risa nerviosa de uno de los asesores. Era como si hubiera presenciado una escena de una película donde el protagonista solo entiende peligro cuando la cámara ya está a punto de cortar al desastre. Sin pensarlo dos veces, llamó a su abogado particular, Enrique Valdés, un hombre conocido por su frialdad y discreción. «Necesito que revise el contrato con Herrera Tech de inmediato», ordenó. Del otro lado de la línea, el abogado vaciló, sorprendido por el tono de urgencia. «¿Ahorita? Pero es tarde, Alejandro». «Ahorita», interrumpió él, firme. Mientras esperaba la respuesta, Alejandro abrió la laptop en el asiento del copiloto y comenzó a revisar por su cuenta el borrador digital de contrato. Sus ojos entrenados recorrían las cláusulas hasta que algo saltó a la vista. Una modificación reciente, discreta, oculta entre términos técnicos, que transfería automáticamente un porcentaje mayoritario de las acciones de su empresa a una subsidiaria fantasma, justamente en caso de ruptura contractual por incumplimiento de plazos. Y el detalle que le heló la sangre fue la firma digital del propio Roberto Herrera. Todo tenía sentido ahora. El retraso intencional sería la excusa perfecta para activar aquella cláusula. Alejandro cerró la laptop despacio, respirando hondo, con una mezcla de rabia y alivio. Si no fuera por Lucía, habría caído exactamente en la trampa. Algunos minutos después, el teléfono vibró nuevamente. Era el abogado, con la voz firme, casi grave. «Tenías razón, Alejandro. Esto es un fraude disfrazado. Si hubieras firmado mañana, perderías el control de la empresa». El silencio que siguió fue pesado. Alejandro recargó la cabeza en el volante y soltó el aire despacio, sintiendo el corazón pulsar fuerte dentro del pecho. No sabía si reír o maldecir al destino por haber puesto a aquella mesera en su camino. Y, en medio de ese torbellino, un recuerdo vino a la superficie. La mirada de Lucía, llena de dolor y valentía, cuando confesó que perdió a su esposo en manos de esa misma corporación. De repente, todo cobró un nuevo significado. Aquella mujer, a quien apenas conocía, había arriesgado su empleo, tal vez hasta su seguridad, para librarlo de un golpe que habría destruido todo lo que construyó. Se dio cuenta de que estaba ante algo más grande que una simple coincidencia. Era como si el universo le hubiera dado una segunda oportunidad, una alerta disfrazada de gesto altruista. Con el corazón acelerado, Alejandro mandó un mensaje corto. «Tenías razón. Necesito verte mañana». Y, mientras la noche caía sobre la ciudad, un nuevo sentimiento comenzó a crecer en su pecho, una mezcla de gratitud, curiosidad y respeto profundo por aquella mujer que, sin saberlo, acababa de cambiar el rumbo de su vida. 3 meses pasaron desde aquella noche que cambiaría el destino de Alejandro Cruz, y también el de Lucía Martínez. La vida, como siempre, siguió adelante, pero había un nuevo ritmo en todo. Herrera Tech se hundió en una avalancha de escándalos corporativos después de la denuncia hecha por Alejandro, quien, con pruebas en mano, desmanteló el imperio de mentiras que casi lo destruye. Los encabezados dominaban los periódicos. CEO es investigado por fraude internacional. Contratos ilegales expuestos. Escándalo millonario sacude el mercado tecnológico. Pero, curiosamente, lo que más ocupaba la mente de Alejandro no era el triunfo público, sino el recuerdo de aquella mujer de mirada serena y corazón inquieto, cuya valentía lo había liberado de una trampa mortal. Desde el día en que todo salió a la luz, intentaba retribuirle de alguna forma, pero sabía que ningún gesto sería suficiente. Lucía, por otro lado, había desaparecido del restaurante poco después del incidente, sin pedir explicaciones, sin esperar nada, como una sombra gentil que cumple su misión y se retira. Pero el destino, caprichoso como es, parece disfrutar entrelazando los caminos de quienes tienen cuentas pendientes con la vida. Cuando Alejandro descubrió que ella había dejado el empleo, decidió buscarla. Le tomó semanas encontrarla,
viviendo en un pequeño departamento en la periferia de la Ciudad de México, donde compartía el espacio modesto con su hija, Sofía. Su visita fue inesperada. Lucía pensó, por un instante, que había venido solo a agradecer formalmente, pero lo que escuchó la dejó sin palabras. «Quiero hacerte una propuesta», dijo Alejandro, con la voz tranquila y un brillo diferente en los ojos. Explicó que estaba creando una fundación para ayudar a familias víctimas de accidentes laborales, una forma de transformar el dolor en propósito, como un tributo a la memoria del esposo que Lucía había perdido. Y, más que eso, quería que ella fuera la coordinadora del proyecto. Lucía, atónita, apenas podía creerlo. ¿Yo? Pero yo solo soy una mesera. Alejandro sonrió. No, Lucía, eres una mujer que tuvo el valor de cambiar el destino de alguien. Y eso vale más que cualquier título. A partir de ese día, su vida comenzó a cambiar. La fundación creció rápidamente, ganándose el respeto de autoridades y de la prensa. En pocos meses, decenas de familias fueron beneficiadas, recibiendo apoyo legal y emocional para volver a empezar. Lucía se sumergió en el trabajo con el mismo corazón que siempre guió sus pasos, silencioso, pero firme. Cada caso resuelto era como un pedazo de su propia historia siendo reparado. A veces, en los pasillos de la nueva oficina, se detenía frente a la gran fotografía en la pared. Una imagen de su esposo, sonriendo, con una placa abajo que decía Fundación Ernesto Martínez, porque ninguna vida debe ser olvidada. En esos momentos, su corazón se llenaba de paz. Sofía, su hija, corría alegre entre los empleados, llamando a todos por su nombre, como si aquel lugar fuera una extensión del hogar. Y, en las horas más silenciosas, cuando el atardecer coloreaba las ventanas con tonos de oro, Lucía se permitía sonreír, recordando al hombre que, un día, ella salvó sin saber que también se estaba salvando a sí misma. Era una tarde común en la fundación, pero el destino suele elegir días comunes para hacer cosas extraordinarias. Lucía revisaba reportes en la sala iluminada por el sol de las 4 de la tarde, cuando la puerta se abrió suavemente. Levantó la mirada, y ahí estaba Alejandro, parado en el marco de la puerta, vistiendo un traje sencillo, pero con el mismo aire confiado de siempre. El tiempo había suavizado sus rasgos, pero la mirada aún llevaba ese brillo tranquilo de quien aprendió a ver más allá del poder del dinero. Lucía, comenzó, en un tono que mezclaba admiración y algo más profundo. No solo salvaste mi empresa, salvaste también mi alma. Las palabras flotaron en el aire, pesadas de significado. Lucía se quedó en silencio por algunos segundos, intentando comprender la intensidad de aquello. Él se acercó despacio, casi vacilante. En estos últimos meses, vi la fuerza que tienes. Vi cómo transformaste el dolor en compasión, cómo devolviste dignidad a personas que el mundo ya había olvidado. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que la verdadera riqueza no está en lo que construimos, sino en las vidas que tocamos. Ella bajó los ojos, emocionada, sintiendo el corazón latir más rápido, un sentimiento que venía creciendo, silencioso, sin que ella lo notara. Alejandro dio un paso más y, con la voz entrecortada, continuó. Me enamoré de ti, no solo por tu belleza, sino por tu valentía, por tu carácter, porque elegiste hacer el bien aun cuando el mundo fue cruel contigo. Lucía se quedó inmóvil, intentando contener las lágrimas. Ella, que había jurado nunca más entregarse a nadie después de todo lo que perdió, sentía las barreras internas disolverse como arena al viento. Alejandro, susurró, sin saber qué decir. Él solo sonrió, como quien entiende que ciertas respuestas no necesitan ser dichas. Se perciben en los ojos, en la respiración, en el silencio entre una palabra y otra. El tiempo pareció desacelerar. Afuera, el sonido de la ciudad se mezclaba con las risas de Sofía jugando en el patio, y por un instante, Lucía entendió que la vida, a veces, devuelve el amor justamente a quien nunca dejó de creer en él. Era como si el universo hubiera esperado el momento exacto para cruzar nuevamente dos caminos heridos, no para repetir el pasado, sino para escribir un futuro de sanación y nuevos comienzos. En los meses siguientes, Alejandro y Lucía se volvieron inseparables, no por dependencia, sino por sintonía. Él continuó administrando su imperio tecnológico, ahora con principios que aprendió observando su corazón: empatía, propósito y humanidad. Lucía expandió la fundación, llevando esperanza a decenas de familias. Juntos, se convirtieron en prueba viva de que historias reales de compasión todavía existen, aun en un mundo dominado por la prisa y el egoísmo. Y,
Aunque nunca lo planearon, la presencia del uno en el otro se convirtió en un recordatorio constante de que el amor verdadero no nace de la casualidad, sino de las decisiones que tomamos cuando nadie nos está viendo. Ciertas conexiones son tan raras que parecen destinadas. Y, en aquel atardecer dorado, mientras caminaban lado a lado por los pasillos de la fundación, Alejandro tomó su mano y dijo, casi en un susurro, creí que me había salvado de una trampa, pero, en realidad, Lucía, fue el destino que te mandó para salvarme de mí mismo. Ella sonrió, y en esa sonrisa cabía el peso de todos los dolores y la ligereza de todos los nuevos comienzos. Y tal vez esa sea la mayor lección que nos deja esta historia. El bien nunca es en vano, aun cuando parezca pequeño, aun cuando nadie esté viendo. A veces, el destino nos prueba poniendo decisiones disfrazadas de coincidencia, y es en esas horas que mostramos quiénes realmente somos. Lucía eligió actuar cuando pudo haber dado la espalda, y ese simple gesto cambió 2 vidas para siempre. ¿Cuántas oportunidades de hacer lo correcto ya has dejado pasar por miedo, desconfianza o comodidad? Tal vez hoy el universo también esté intentando avisarte de algo, y todo lo que falta es valentía para escuchar. Recuerda, las historias emocionantes que realmente importan no son las que leemos, son las que vivimos, cuando decidimos ser la diferencia. Así que, si esta historia te tocó, si te hizo pensar, compártela, comenta qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía, y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, en cada video, vas a descubrir que las grandes transformaciones empiezan en las pequeñas actitudes, y que el destino siempre recompensa a quien elige camino de la verdad.